Buenos días. Estamos con la serie de programas referidos a los capítulos del libro Cartas hispanistas al rey de España. Tenemos hoy este capítulo, que es el capítulo 3, Isabel I de Castilla, la universal. Luego hablaremos por qué dice la autora que es la universal. Y tratamos de que la gente tome conciencia de la importancia de la hispanidad con esta serie de programas, capítulos y el libro en su conjunto, que les recomendamos enfáticamente que lo adquieran y sobre todo que lo lean, claro. Porque es un libro que escriben 16 autores sobre aspectos concretos y parciales de lo que fue la hispanidad. Pero el capítulo de Isabel la Católica no es parcial, es troncal. Sin Isabel la Católica, repito, pues la hispanidad no hubiera tenido la trascendencia humanística, la civilizatoria, de conformación de un universo cognitivo de lo que era la dignidad de las personas y de lo que era el cuidado de la gente que estaba allí cuando llegaron los españoles. El cuidado, digo bien, no digo la protección, voy más lejos, el cuidado. Lo mandaba Isabel la Católica en su testamento. Pero yo voy a dejar de hablar de esto porque quien tiene que hablar de ello es Inmaculada Fernández. Pues aquí tenemos a la autora del capítulo de Isabel la Católica, y el título lo dice casi todo. El título dice Isabel I de Castilla, la universal, para ambos hemisferios. Es decir, una reina cristiana para todo el mundo entonces conocido prácticamente, porque España realmente englobaba, como decía el capítulo 1 de la Constitución de Cádiz, a los españoles de ambos hemisferios. Y se consideran españoles Filipinas, prácticamente todo el continente americano, salvo Estados Unidos, lógicamente, etc. Entonces, universal. Inmaculada, permíteme que te pregunte. Buenos días, ¿no? Sí, buenos días. Permíteme que te pregunte, ¿tan importante fue Isabel la Católica como para considerarla la reina universal? Claro. Bueno, es que fundamentalmente esto es un guiño, ese título es un guiño a el título que le da el Papa contemporáneo en ese momento, pues les otorga el título de católicos, y católicos hace o sea, significa, en la traducción del griego es universales, ¿no? Porque, bueno, porque llegaron a ser reyes, no solamente por ser reyes políticamente hablando, sino fundamentalmente por haber llevado la fe católica a ambos hemisferios, ¿no? O sea, estaban en Europa, además también ya tenían pertenencia en África y ahora pues estaban en América. Por eso es universal. Claro. Tanto es así que en uno de tus epígrafes dices que Granada es la nueva Roma. Bueno, es Explícalo. que fundamentalmente Isabel, bueno, tiene un objetivo mucho antes de llegar a Granada, que es terminar la reconquista de la península ibérica, porque, bueno, hay un subcapítulo, o sea, yo dentro del capítulo hago diferentes apartados y hay un apartado que para mí es bastante importante, que es lo que Isabel hereda de la Iglesia o de la tradición cristiana de España, ¿no? Entonces, ella además era una gran conocedora de la fe católica, o sea, no solamente profesaba la fe y la tenía, sino que conocía muy bien el Evangelio de San Juan. De hecho, por eso utiliza el águila en todas partes
para identificar su devoción a San Juan Evangelista, ¿no? Pero no quería pararme en eso. O sea, lo que yo quiero decir es que ella sabe además que el primer concilio de la Iglesia se hace en Granada en el siglo III. O sea, desde el siglo I Granada es cristiana, no es musulmana. Y como ella tiene conciencia de eso y sobre todo de una unidad que existió previa a los reyes católicos, que eso ahora se oculta, además hay una premeditación y alevosía en ocultarlo, o sea, se defiende que España empieza en 1492 y no es cierto. España es todo ese proceso de reconquista. España se hace a sí misma recuperando cada milímetro de su terreno para la fe católica que había sido la imperante mucho antes de la invasión musulmana. O sea, es que hay que tener en cuenta que en la época, en el siglo VI, finales del siglo VI, en el 589, con Leovigildo y sus hijos, el Recaredo y San Hermenegildo, que precisamente es un mártir que su propio padre le corta la cabeza porque se ha convertido al cristianismo, pero ya su hermano, Recaredo, instaura la fe católica en todas las posesiones, o sea, en toda la península. Entonces, este hecho es conocido por los reyes católicos, por supuesto, pero hay que saber que en ese momento hay una unidad política y una unidad religiosa cristiana. Entonces ellos, los reyes católicos, se tienen por restauradores, no consideran que son los que crean España, o sea, los que crean la unidad de España, sino que la restauran, con lo cual les quedaba ese ápice que es el sureste, que es el Reino de Granada. Y bueno, y se consigue. Y para ella es fundamental, para ella y para el mundo occidental cristiano. Se tocaron las campanas en Westminster o se tocaron las campanas en Roma cuando se reconquista Granada, ¿no? Y se consigue la toma de Granada. Que no es que no se hubiese intentado por otros reyes, por supuesto. O sea, sin venir más lejos, el doncel de Sigüenza, que yo estuve en Sigüenza hace poco tiempo, pues yo lo conocía por ser historiadora del arte, lo había estudiado en la universidad y tal, pero claro, no me faltaba el dato o sea, siempre es un planteamiento más artístico, ¿no? Pero cuando llegué a la Catedral de Sigüenza tiene un cartelito que dice: murió luchando por la reconquista de Granada y murió en la acequia gorda, una acequia que sigue fluyendo el agua y que pasa por delante de un colegio donde yo trabajé. O sea que es o sea, se me puso el vello de gallina porque la nobleza castellana, bueno, Castilla, León, o sea, toda España ha peleado durante siglos por Granada, ¿no? Lo que pasa es que lo termina Isabel y Fernando. Entonces, para ella, Granada es la gran joya que consigue y además se enamora de Granada, ¿no? Se encarga una corona con Granada, entra en la Alhambra, la respeta. Ella es absolutamente, está libre de creencias absurdas y entonces dice: aquí no pasa nada, no es talibana, y pone una Santa María de la Antigua y un altar y de hecho Carlos V e Isabel de Portugal habitaron la Alhambra durante 9 meses. O sea, la monarquía hispánica no ha tenido nunca problemas en conservar los restos musulmanes de la ciudad, sino todo lo contrario. O sea, no solo que los conservan, sino que
promueven una ciudad cristiana que durante pues una temporada larga de tiempo, desde Isabel hasta Carlos V, va a ser un poco el centro de España, porque se traen todas las grandes instituciones, como la Real Chancillería, el Palacio de Justicia, el Palacio de Carlos V, bueno, que sería Carlos I y V de Alemania. Y sobre todo hay otro encargo fundamental que es la actual y en ese momento también, o sea, la Catedral de Granada, pero realmente era como un primer proyecto del Escorial, o sea, para monumento funerario para la monarquía hispánica, ¿no? Además se esperaba muchísima gente, entonces se hace una gran girola deambulatoria para la peregrinación, y en los huecos, que son gigantes, para los sarcófagos de la monarquía hispánica. Pero bueno, las circunstancias aceleraron, se tuvo que suspender todo esto porque la esposa de Carlos, enferma y muere, y luego pues, su hijo Felipe II lo hará en las cercanías de Madrid, en el Escorial, ¿no? Pero bueno, por eso también se considera una nueva Jerusalén, en el sentido de un lugar, se plantea como un lugar cristiano muy importante, simbólico, y como un lugar de peregrinación. Entonces la monarquía se volcará en hacer muchísimos conventos, monasterios, iglesias, etcétera, ¿no? Todas las órdenes llegarán a Granada, y de hecho, bueno, pues por ejemplo, la iglesia de San Jerónimo muy, muy pronto, o sea, en los primeros años de la Reconquista, pues será el primer templo del mundo dedicado a la Inmaculada Concepción, ¿no? Y, bueno, cosas como esa, pues es donde está enterrado también el gran capitán y su esposa. En fin, hay muchas cosas que ver en Granada, que no es solo la Alhambra. Ujú. Sí. Es muy significativo. Diríamos que con los Reyes Católicos se inicia la Edad Moderna, Sí. al mismo tiempo que el Renacimiento se genera en Italia también. Pero, claro, mientras que el Renacimiento de Italia era más pagano, por decirlo así, entre comillas, no necesariamente, la diferencia con los Reyes Católicos era su profunda fe, la unión entre la escolástica, dando continuidad a la escolástica, a las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, etcétera, y dándolo continuidad en una misión de extensión del catolicismo por el mundo que se contempla en el testamento de Isabel la Católica, ¿verdad? En el Codicilio. Pues la que marca una diferencia bestial, valga esta palabra tan, no sé, tan fea, pero me parece descomunal con respecto a cómo se ve, porque allí o sea, yo he escuchado muchas conferencias, muchos congresos sobre la visión del otro, del inglés, del sueco, o sea, del sueco, perdón, del holandés, del francés, la guayana, del no sé qué. Y también se habla del otro de una manera como negativa del español, porque la leyenda negra nos ha invadido radicalmente y ha invadido incluso a los catedráticos, historiadores, que casi todos son hispanoamericanos, aunque estos congresos a los que yo asisto tienen un toque un poco más suave, ¿no? Pero yo pienso que la visión que ella tiene del otro es única, o sea, no hay nada o sea, que tenga parangón, ¿no? Su visión o sea, su respeto al otro se marca cuando este hombre, Colón, le trae a los indios encadenados, ¿no? Entonces, le pregunta: ¿por qué trae usted a estos hombres encadenados? Y dice: porque son un trofeo de guerra, majestad. Y dice: ¿pero de qué guerra? No, nosotros hemos ido allí y esos terrenos pertenecen a la corona española, por lo tanto,
con lo cual ellos son ciudadanos de la corona de Castilla, punto. O sea, pero no los tienes que encadenar, pues no, claro, como diciendo, yo encadeno a alguien por ser de Segovia, o por ser de Ávila, o por ser de Granada, o sea, que es nueva adquisición. O sea, su visión del otro es el respeto a la dignidad humana. O sea, es una visión absolutamente cristiana y eso es lo que le falta hoy en día a la Comunidad Económica Europea, ¿no? O sea, ver la dignidad humana, Alma, ver le el falta. alma y ver la Sí, dignidad humana y el respeto al ser humano. Entonces, sí. ella ve eso y ve seres humanos dignos de respeto en todos los ámbitos, le da igual cómo anden vestidos, cómo tengan el pelo, si llevan rayas pintadas en la cara. Lo que importa es que esa gente hay que educarla. Bueno, si ahora hay quien juzgue eso desde un punto de vista negativo, bueno, pues que me lo compare a ver, y si encuentra algo mejor, pues que lo compre, ¿no? O sea, que lo comparen, por ejemplo, con lo que se hace en Inglaterra, o sea, lo que hace Inglaterra con sus colonias, o lo que hace, no sé, Holanda o Francia. Es que para empezar, pues como para ella no eran colonias, ni lo fueron, a lo largo de los siglos de la monarquía hispánica, a lo largo de esos 3 siglos en que tuvimos una vida en común, pues como no había colonias, es que el tema es que lo marca ella en esas palabras, en esas frases, en esas normativas que deja a su hija Juana y a su yerno Felipe, lo deja escrito en el codicilo, o sea, y a los indios trátenles bien y cuídenlos y sean bien tratados, o sea, es como le obsesiona el hecho de que no se les trate bien por el simple hecho de ser de fuera, ¿no? Por ser foráneo, por ser alguien, o sea, un ser humano desconocido, ¿no? Con otra lengua y tal, ¿no? O con otra manera de vida. No, trátenles bien y cuídenlos. O sea, es como unos hijos. O sea, es como, quizá él tiene un planteamiento de que, bueno, necesitan ser formados y ser educados, como se haría con una madre con unos hijos, pero a partir del momento en que estén educados en la fe católica y hablen la lengua española, pues nada, pues son libres, por supuesto. O sea, y además erradica la esclavitud, que esto es fundamental porque muchísima gente, como desconoce y no ha leído nada sobre Isabel, o simplemente, bueno, yo misma no había leído sobre Isabel, pues he terminado el bachillerato, ¿no? Luego, a partir de COU, empecé a leer por influencia de mi madre y porque tuve además la suerte de conocer en el primer año de mi facultad, de la universidad, estudiando Derecho, tuve la suerte de conocer a don Luis Suárez, un experto en Isabel la Católica, que me marcó porque, bueno, pues fue mi profesor directo y con el que hice muchos cursos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísima gente que desconoce cuáles fueron los actos de Isabel. Entonces, pues hay que saber fundamentalmente que fue una mujer noble, una mujer buena, noble de corazón, quiero decir, una mujer cristiana, y que su visión cristiana la llevó a que sus últimas horas, moribunda en una cama, estuviera pensando en los pobladores de las Indias, que así se llamaba a América, ¿no? O sea, no hay nada que se le pueda echar en cara como mala gobernante o como mal ejemplo de lo que es una primera persona a la que rige, ¿no? en América. Todo lo contrario. Pero es que además quizá hay otro aspecto importante de Isabel, que es su formación, una formación Sí, impropia de los reyes de esa época. O
sea, que normalmente los reyes, pues, la formación, tal como la entendemos hoy, era muy limitada o muy pobre normalmente. Otra cosa No, es ella, que fueron primus inter pares y que fueran entre la nobleza, pues eran los que habían elegido para que representaran al pueblo, pero en este caso se da una situación, yo diría, casi milagrosa, terminar la Reconquista con esta reina. Es que es sí, una cosa que parece mentira, que sucediera. Y sí, luego, tenía una gran formación y además, por ejemplo, aquí en la Capilla Real en Granada hay unos libros de horas con unas pinturas miniadas que son espectaculares. Además, hablamos de libros de casi 1000 páginas. Y aparte de eso es que ella había tenido unos grandes formadores en Madrigal de las Altas Torres, donde nace, y en Arévalo. O sea, ella tiene unos profesores, por así decirlo, de cristianismo, de teología, que son fantásticos y que la van preparando, aparte de las damas, una vez que es princesa, y luego ya como reina, como la latina, que le enseñan latín, en fin, es que se rodea de un mundo que, porque se preocupa además por la formación. Ella tiene mucha conciencia de la importancia de estar bien informada, ¿no? claro, sí, sí. Una pregunta al respecto a todo esto que estamos diciendo y la importancia que ha tenido ella para la Iglesia, porque claro, en el epígrafe este dices que es heredera de la Iglesia, pero también la Iglesia tiene algo que deberle a Isabel, no solamente, Mucho, mucho. digamos, no solamente hereda, sino que mejora. Por eso yo la pregunta es, claro, no nos corresponde a nosotros, la canonización corresponde pues a la curia, ¿no? Pero a la curia romana, pero ¿tú crees que debe ser canonizada? Porque yo pienso que sí, ¿no? Canonizada quiere decir santa. Santa, claro, Sí, sí. Beatificada, vaya, ella beatificada, sí. ya Lo he es, dicho mal, ¿no? Lo he dicho mal, perdón. no, no, solo es decir que ya ha conseguido algunos grados, o sea, ella ya es Sí, sierva de Dios, o sea, sí. que ha conseguido algunas cosas, pero el tema es la beatificación para Ujú. hacerla santa. Es que además están comprobados un montón de milagros. Yo que estoy escuchando últimamente mucho al padre José Luis Billing, que es el director de la Comisión para la Beatificación, o sea, bueno, gente que ha sanado después de pedirle, o sea, que hay cantidad de cosas que, bueno, yo en eso no voy a entrar ni juzgar, sino simplemente, pues si es cierto, pues es cierto y punto. Pero creo que hay santos, que nuestros santos son todos bienvenidos, por supuesto, y más en un momento donde el cristianismo tiene un acoso y derribo, pues para nosotros sería fundamental que alguien como ella, que ha llevado la verdadera fe, y además yo estoy convencida de que es la verdadera fe, o al menos la mejor, pues por el mundo, pues, o sea, es que España se ha dedicado o sea, ha sido el mayor proyector de la fe cristiana, pero sin Isabel no habría habido ese movimiento. Es que ella es la primera que además lo deja en su testamento, que se lleven sacerdotes, que se lleven sobre todo franciscanos, o sea, es que hay una promoción y difusión del cristianismo en América, ¿no? Eh, Además, ella es que lleva las devociones que tiene por todas partes, porque curiosamente yo había leído, precisamente en Don Luis Suárez, había leído que la Virgen de las Angustias, que es la patrona de Granada y que todos los granadinos creen que pues, lo viven como, pues, como supongo que como vive Guadalupe, o sea, como vive México lo de Guadalupe, que creen que es que surgió allí y nació allí y no hay más guadalupana que esa, pues eso le pasa a muchos granadinos, hasta que yo supe que
es Isabel la que la atrae en un cuadro de Arévalo, porque ella se mueve en ese triángulo perfecto que hacen los tres pueblos de Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y Medina del Campo. Son sus lugares de vida y de máximo movimiento, ¿no? Nace en Madrigal, muere en Medina, pero Arévalo es un pueblo muy importante para ella. También ella tiene una gran actividad en la zona de Extremadura, en Guadalupe y tal. Entonces, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe se lleva a México, ¿no? Una preguntita ya, quizá para ir terminando. Claro, hablamos de Isabel, pero alguien nos preguntará, os estará preguntando, oigan, pero Fernando, ¿qué pasa con Fernando el Católico? ¿Es que él no pintó nada en todo esto? Tanto monta, tanto. Claro. Es decir, claro, quizá estaría bien explicar que, claro, es que Isabel es la reina de Castilla y, digamos, la que deja, de alguna forma, la misión encomendada a Fernando para que continúe la labor, ¿no? La labor te refieres de América. Sí, de América, claro. Bueno, yo lo que quería comentar era que sí, claro que Fernando es importante. Fernando es el ejemplo perfecto del príncipe de Maquiavelo. De hecho, se han comparado, vamos, de hecho, parece ser que es inspiración, ¿no? Y hay que tener en cuenta que era un gran militar y un gran estratega militar, o sea que, claro, él tiene un papel muy importante en la unificación, la reunificación de España. Yo he retomado esta palabra de esos románticos y no tan románticos que quieren hacer la reunificación en América con España, pero es la reunificación de los reinos hispanos bueno, que es lo que ellos terminan, ¿no? De hecho, pues llega perfectamente hasta su nieto, Carlos, ¿no? Pues no sé, se nos está acabando el tiempo, si es que no se nos ha acabado ya, que igual Muy sí. bien, pues No entonces sé si cuando tenéis quieras algo que terminamos. añadir para rematar el programa, no sé. Invito a que la gente lea sobre Isabel la Católica y sobre la leyenda negra, porque no hay hispanidad sin Isabel. Isabel es clave y es ella la que hace, es la que procura ese mestizaje que es lo que destaca o lo que demuestra que hizo España, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias De y, en nada, fin, vamos a encantada. ver. Gracias. Hasta luego.